Bienvenidas a No Drama, un podcast para mujeres que están listas para recuperar su poder personal y liderar sus negocios y sus vidas con más autenticidad y más humanidad. Un espacio lleno de amor y de humor, presentado por Irma Rivera y Miriam García. Hola, soy Irma y hoy tengo conmigo a una invitada a la que tenía muchísimas ganas de entrevistar, María Fornet, psicóloga, escritora y una de esas voces que ponen palabras a incomodidades que muchas mujeres hemos sentido durante años sin saber muy bien cómo nombrarlas. En esta conversación hablamos de maternidad, ambición, dinero, culpa, autocuidado, cuerpo, disciplina y poder. Hablamos de cómo nos educan para ocupar poco espacio, de por qué tantas mujeres sienten que tienen que elegir entre cuidarse o crecer, y de por qué el verdadero empoderamiento no puede separarse de la independencia económica. Es una charla profunda, valiente y muy necesaria, de esas que te remueven, te ordenan ideas y te hacen mirar tu vida con otros ojos. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy feliz de estar aquí. Yo estoy muy emocionada. Hoy le decía, he llegado al estudio, solo estaba Mary Viñas, que te conoce, y le he dicho, voy a entrevistar a María Fornet. Estoy como medio nerviosa, ya que he hecho un montón de entrevistas ya para el podcast, pero me hacía especial ilusión, la verdad, por como te compartía, ¿no? Antes de ponernos a grabar, que tienes un discurso con el que estoy súper alineada y que me toca mucho la fibra y que creo que es súper necesario. Y me hacía mucha ilusión tenerte aquí, así que bienvenida. Bueno, pues muchas gracias. Y me hace mucha ilusión estar también aquí contigo. Oye, pues nada, primero de todo me gustaría que te presentes tú con tus propias palabras y luego ya, como te decía, te voy a ir lanzando algunas preguntas sobre cosas que me gustan mucho de tu discurso, pero luego que vaya fluyendo la conversación. Así que preséntate. Bueno, pues presentarse siempre es difícil, ¿no? A ver, ¿quién soy? Pues soy una mujer, una madre, psicóloga, emprendedora, escritora. He hecho un poquito de todo, esa es la verdad. Durante muchos años viví en Inglaterra, dirigí proyectos en el campo del género. Yo estudié psicología hace ya un montón de años, porque tengo ya mis años, y cuando estudié psicología, pues al salir me fui a Inglaterra y cuando empecé a dirigir proyectos en el campo de género me di cuenta de que mucho de lo que había estudiado, pues que se me había, entre comillas, enseñado como la psicología clásica, la psicología, ¿no? Pues era psicología a la que le faltaba muchísima perspectiva de género, ¿no? Entonces, pues ahí empecé a escribí feminismo terapéutico, después escribí Una mansión propia, que después se llama Una abundancia femenina. En fin, empecé a escribir y a teorizar sobre lo que implica ser mujer en este mundo y cómo las mujeres perdemos poder a través de la socialización de género, del modo en el que se nos educa. Y en un momento dado, pues cuando me vine a España muy embarazada, me volví a España embarazada de 8 meses ya, muy embarazada, y aquel fue pues mi gran punto de inflexión, ¿no? en mi vida. Tomé la decisión de emprender, de montar mi propio proyecto empresarial y de eso hace ya pues 8 años y desde entonces pues he escrito muchas novelas, he escrito muchos libros, he sacado pues también pues un Substack que se llama Punto de Inflexión en el que escribo todas las semanas precisamente sobre este tipo de temas y bueno pues tengo muchos programas, me dedico a trabajar y acompañar a mujeres, últimamente he virado un poco a trabajar con madres que quieren emprender, porque precisamente por mi propia maternidad y por mi propio trabajo me di cuenta de que las madres al final son las mujeres más dependientes, por un montón de motivos, ¿no? Pero la gran brecha realmente laboral y económica ocurre cuando las mujeres se hacen madres, es la gran brecha. Totalmente. Sí, y entonces, pues bueno, pues después de muchos años, no sé, yo cuento un poco como que después de muchos años teorizando y después de muchos libros y papers, incluso escritos en inglés, sobre socialización de género, sobre cómo el modo en el que nos educan influye pues en nuestra posibilidad, en el modo en el que nos relacionamos con el dinero, con la ambición, pues después de mucho teorizar he llegado a la conclusión de que el verdadero empoderamiento es el económico y me dedico a acompañar a madres a que den ese salto, ¿no? A que emprendan y que tengan su propio dinero. Me encanta, me encanta porque estoy súper de acuerdo, me encanta porque yo creo que fui muy naif y yo era emprendedora antes de ser madre y me lancé a la maternidad pensando que ese emprendimiento, esa libertad me iba a ayudar y me lo iba a poner fácil y yo me di con un muro y siempre lo digo, ¿no? Que me pegó una bofetada con la mano abierta tremenda y justo lo que acabas de explicar es algo de lo que yo me he dado cuenta en carnes propias, ¿no? Al intentar compaginar la maternidad, además yo soy madre de gemelos
con lo cual 2 de golpe. Madre novata con 2 bebés de golpe. Es una bofetada muy grande, porque la maternidad ya te pega una bofetada muy grande y obviamente no tengo ninguna superioridad de ningún tipo por haber, ¿no? Porque me ha tocado vivir las 2 de golpe, pero sí que sé que es muy duro, ¿no? Yo digo, yo no conozco otro tipo de maternidad, no sé lo que es tener un solo bebé, pero la bofetada es muy grande, es muy grande. Y estoy súper de acuerdo en que, como decíamos antes de ponernos a grabar, ¿no? Lo necesario que son este tipo de conversaciones y de sacarlas a la mesa, porque si de algo me he dado cuenta yo, es que aquellas personas que disfrutan de los privilegios, cuando se habla de igualdad, lo que sienten es un ataque, ¿no? Es una pérdida. Y no se dan cuenta, ¿no? Y, Claro. y esto es muy difícil de hacer entender a gente que no se da cuenta que está disfrutando de esos privilegios. Y esto para Claro. mí creo que es lo más complejo, ¿no? Y creo que es interesante, ¿no? Ponerlo encima de la mesa y hablar con muchos hombres sobre esto, porque cuando ellos están inmersos en esa especie de burbuja que es como la pecera, ¿no? Con el pececito dentro, que está ahí tan cómodo, ¿no? No se da cuenta de lo cómodo que está en su pecera hasta que alguien lo saca de la pecera y le dice, ah, mira, es que estar en la pecera era un privilegio, ¿no? Claro. No te habías dado Claro. cuenta. Y es muy interesante el trabajo que haces porque pone encima de la mesa cosas que a mí se me han caído muchas fichas leyéndote, ¿sabes? Decía, ostras, es que esto no le sabía poner nombre. Sentía una inquietud, sentía que algo no encajaba y no le sabía poner nombre. Entonces, a mí me gusta mucho este discurso que tienes tú y hablas mucho de esto, ¿no? De cómo no nacemos diferentes, sino de que nos educan diferente. Y me gustaría que habláramos de esto, porque creo que tú le llamas sexualización de género, un concepto que yo no había utilizado nunca antes de leerte a ti, aunque lo veía, pero no sabía cómo ponerle nombre. Y me parece uno de los pasos más importantes, ¿no? Que hablemos de que eso existe. Háblanos un poco de esto. Claro. Fíjate, ¿no? Que esa sensación que tú describes bien, ¿no? Yo tenía esa, pues eso, notaba algo, pero no sabía exactamente cómo se llamaba, ¿no? Yo cuando escribí feminismo terapéutico hace ya un montón de años, recuerdo que lo llamé el calambre, ¿no? Es como que tú notas algo que no funciona bien, ¿no? Ese calambre, o bueno, Betty Friedan hablaba del problema que no tiene nombre, ¿no? Esa sensación de algo no va bien, pero ¿qué es, no? Ujú. Y poco a poco empiezas a elaborarlo y en muchas ocasiones las mujeres, pues bueno, ahora las generaciones nuevas, por suerte, pues vienen ya, yo veo muchas veces a las niñas con 15 años ya con un discurso tan elaborado que digo, Dios mío, ¿sabes? Maravilla. Yo tardé muchísimo más en darme cuenta de todo esto, bien por ellas, bien por ellas. Pero claro, esa sensación de algo no funciona bien, Algo aquí está mal, ¿no? claro, de incomodidad, de rabia en muchas ocasiones, es rabia, ¿no? Es rabia contenida, sensación de frustración, de no, ¿sabes? Yo en mi discurso siempre intento explicar un poco que ese síntoma no viene de dentro, sino de fuera, ¿no? Que durante muchísimos años a las mujeres se las ha patologizado, se ha patologizado la experiencia femenina, se ha hablado de que las mujeres tienen problemas, ¿no? Psicológicos, entre comillas, cuando, perdona, esto es un problema estructural, esto viene de fuera, es el contexto el que no funciona y es un contexto opresivo, produce síntomas, obviamente, ¿no? Claro. Cuando las mujeres tienen que estar haciendo, como bien dices, ¿no? Pues en muchas ocasiones en el campo del emprendimiento, además, lo vemos mucho, como las mujeres cuando entran en la maternidad y a la vez pues están emprendiendo, nos encontramos con mujeres que están haciendo jornadas de 80 horas a la semana alrededor del trabajo de sus maridos y a la vez están haciendo la casa y a la vez están cuidando a los niños y a la vez están, ¿no? O sea, pues algo no funciona. Es decir, esto es básicamente imposible. Tienen 2, 3 trabajos juntos cuanto antes tenían uno, ¿no? A mí no me extraña nada que exista una ola de conservadurismo enorme en el mundo diciendo estábamos mejor antes. No estábamos mejor antes, no romanticemos las cosas, pero entiendo el dolor, entiendo el discurso, entiendo de dónde viene el que haya mucha gente que piense esto de la liberación femenina es una mentira, ¿no? Antes hacíamos menos, que de nuevo no romanticemos el no tener poder, no tener dinero, depender de No los tener demás. libertad. No Claro, romanticemos eso, pero yo confieso que ha habido días en los que he pensado, sería mucho más fácil chapar el claro, chiringuito y dedicarme solo a cuidar a los niños, porque igualmente los cuido yo, ¿sabes? claro, Principalmente el claro. 90% del tiempo, o el 80% del tiempo, no, yo diría que el 90%, pero, ¿no? Y es, aunque al otro lado tengas una pareja que te pueda apoyar y que te pueda entender y que te pueda abrazar, ¿no? Tiene unos horarios, tiene unas responsabilidades, tiene una carga económica, ¿no? Que también ayuda a que la familia tenga una estabilidad económica. Entonces todo gira alrededor de que eso, que es lo más estable,
no se se mantenga. estropee y se mantenga, pero no deja de darle unos privilegios a la otra persona que tú no tienes, porque tú te has de encargar de todo lo demás, todo lo demás da un reporte económico cero. Entonces, yo en muchos momentos, sobre todo cuando los niños son más pequeños, que la demanda de mis horas, de mi tiempo, de mi atención, aparte mis hijos son prematuros, entonces esto viene con un montón de cargas extra, ¿no? Yo recuerdo pensar, ¿qué hago yéndome a trabajar? O sea, ¿no? ¿Y qué hago haciendo malabares del revés mientras hago la rueda y mantengo las 7 bolas? Digo, qué fácil sería, de verdad, chapar esto y poner el foco solo en un sitio, ¿no? Y cuántas ganas te vienen de repente algún día de decir que lo envío toda la mierda porque no puedo más. Claro, y ahí es donde lo que parece un problema individual, porque una hace el análisis y hace el análisis individual. Yo como mujer, en la situación en la que estoy, necesito descansar, tengo demasiado encima, quiero cuidar de mis hijos porque los bebés necesitan cuidado, que esa es la segunda parte, los bebés necesitan cuidado y los bebés necesitan a sus madres, que esa es la segunda parte, ¿no? Es decir, y una hace un análisis individual cuando en realidad el análisis tiene que ser un análisis estructural. Estructural, total. Es Esto es lo que lo que... ocurre. Claro, cuando le ocurre a todas las mujeres en todas las familias, resulta que todas las mujeres tienen la misma situación, aquí hay algo más grande, ¿no? Y ocurre, Totalmente. resulta que el hombre en ese momento gana más poder, gana más independencia, la empresa está todavía mejor valorado, un hombre que tiene hijos está mejor valorado que un hombre sin hijos, porque saben que tiene más carga detrás, porque saben, Que ¿no? saben Es que tiene decir, más estabilidad emocional. claro, de repente, ¡paf! Es como una placa tectónica. Sí, la brecha, lo que tú decías, ¿no? De repente igual era de 3 puntos y ahora de repente es de 25 puntos, ¿no? Exacto. Totalmente. Y Y luego nos encontramos que el fenómeno del emprendimiento de las madres, pues tiene también en muchas ocasiones un discurso, ¿no? De, pues eso, de tener mucha flexibilidad, de trabajar alrededor de tus hijos, lo cual es absolutamente comprensible, pero de nuevo, tenemos un techo de ambición bajísimo y nos encontramos con mujeres trabajando por 4 duros, 80 horas a la semana, totalmente. 80 horas a la Ujú, semana, calidad complicadísima como la que tenemos en España. ujú. Pues, en fin, pues de nuevo, pues es un tema increíblemente complicado que, como tú comentabas al principio, ¿no? Está muy sostenido desde una estructura muy machista y también pues desde que se nos educa desde pequeñas para que la maternidad sea lo primero, para que nosotras sintamos que ese sea pues nuestro fin Nuestro deber, biológico, nuestro ¿no? deber. De ver. Y entonces, pues de nuevo, esto es increíblemente complicado. La socialización de género es la que hace, es la educación diferencial que recibimos los niños y las niñas, ¿no? Y esto empieza desde el útero, básicamente. Yo siempre cuento la anécdota de que cuando yo me quedé embarazada en Inglaterra, yo vivía en una ciudad como Londres, que es modernísima. Yo recuerdo cuando me preguntaban de qué estás embarazada, niño o niña, yo decía de niño. Pues ya empezaban los comentarios. Esos comentarios ya son expectativas de género, son prescripciones de conducta de género. Es decir, el comentario de, ay, qué pena que no vas a tener una niña para que cuide de ti, ahí ya hay Es fuerte, ¿eh? socialización del género. Es fuerte. O el comentario de, bueno, mejor, y esto lo he escuchado yo en Londres, bueno, mejor que tengas un niño porque las niñas compiten con las madres en la casa. ¡Ah! Es fuerte esto, ¿eh? Pero Es es que, muy bueno, fuerte. claro, muchos años ya trabajando en este tema, he hablado con muchas mujeres que me han contado todo tipo de comentarios, ¿no? Recuerdo una que me decía que le habían dicho, pues criar una niña es una pena porque es criar carne para otro. Eh, Pero es sí, que es hay decir, verdades escondidas ahí debajo de cómo nos hemos comportado y cómo sea. Es que es muy fuerte ese comentario. claro, claro. Entonces, esto es socialización de género. La socialización de género es la base de la violencia contra las mujeres, ¿no? Es decir, empieza precisamente ahí, se nos empieza a socializar como segundas de a bordo, como directora de Claro. operaciones del hogar, como, ¿no? Como pues nunca somos las protagonistas de nuestra propia historia, ¿no? Siempre estamos en el para el otro, nunca el para sí, siempre para el otro, ¿no? Esto empieza desde la base y, pues bueno, vamos cumpliendo años y se nos va recomplicando la historia. Llega un momento en el que de repente no tenemos poder, no tenemos dinero, no tenemos manera de largarnos de una relación que no está funcionando, no tenemos recursos. Cuando no tienes recursos económicos no tienes poder de decisión en casa. Las dinámicas en las relaciones se convierten en algo increíblemente injusto y complejo. Ujú. Pues es un tema. A mí ahora me ha recordado una frase que yo he oído muchas veces y que además la oía decir como si fuera algo de lo que nosotras nos tuviéramos que sentir orgullosas, que es detrás de un gran hombre o de un hombre exitoso, ¿no? Ejemplar, se esconde una gran mujer, ¿no? Claro,
Y esto Claro, parecía que se claro, decía como que nos deberíamos sentir orgullosas, ¿no? Pero en verdad claro, la pregunta es, ¿y detrás de una gran mujer claro. El otro día hay un gran escuchaba yo. hombre haciéndole la colada? No, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. El otro día oía yo a una mujer decir que hay que ver lo bien que nos habría ido a nosotras si hubiéramos tenido una esposa en casa, ¿no? Y claro, entiendes Totalmente, perfectamente lo que quiere decir. Claro, es decir, a alguien que totalmente. básicamente te va sujetando, ¿no? El vestido para que tú no te tropieces en cada paso de tu vida. Ujú. Porque eso Totalmente. es la esclavitud más barata que existe. Esa es la realidad, ¿no? Y es fuerte, pero es real. Y de algún modo tenemos que cambiar esto. Yo siempre pienso que es algo que no podemos cambiar solo desde el individuo, es algo que tenemos que cambiar pues a nivel político, a nivel Estructural. educación, pero a nivel individual también tenemos que conseguir hacer algo. Es decir, porque si no, también nos estamos desempoderando. ¿Qué sí podemos hacer nosotras? ¿Qué sí podemos hacer hoy? ¿No? Y empezar a cambiar también desde ahí. Es decir, hay que atacar tantos frentes porque el problema es tan complejo y es tan enorme y lleva tantos años en la mesa bueno, que nos queda mucho trabajo. Sí, bueno, por un lado es como, bueno, ok, nos queda mucho trabajo, pero por otro lado es ostras, yo como soy mamá de 2 niños, siento una responsabilidad enorme Sí, en la educación que les voy a dar y el ejemplo que les voy a dar, ¿no? sí, Entonces, yo hay muchos momentos que tengo ganas de tirar la toalla y no he tirado la toalla por muchos motivos y uno de ellos es precisamente porque tengo 2 niños que están observando en todo momento lo que yo hago, lo que yo decido y lo que ya, hago y lo que dejo de hacer. Y si yo voy a criarlos para que piensen que pueden ser lo que quieran en la vida y que deben perseguir sus sueños y que no deben, ¿no? Pues, de hecho, y que no deben pensar que van a tener siempre una persona que los va a cuidar en todo momento, como puede ser una mujer en casa que se va a ocupar de todo lo suyo, claro, ¿no? Tengo un papel allí de reeducar, que ya llevo muchos años haciéndolo y esto mi suegra me ha dado las gracias, reeducar a mi marido, sí, porque lo he tenido que reeducar, ¿no? Y todavía hay días que me lo miro y digo, todavía estamos así, o sea, ¿no? Pero hasta mi suegra me ha dado las gracias, me ha dicho, es que yo no he criado a mi hijo como ¿no? Como lo debería haber criado y yo he tenido que reeducarlo, ¿no? Pues en el entender que hay muchas cosas que a mí por ser mujer ni se me dan mejor ni son mi responsabilidad, del mismo modo que él no es inválido a nivel de tareas del hogar por ser hombre. Simplemente no las ha hecho nunca porque en su casa ¿no? Lo han mal educado, ¿no? que no venimos con el gen de barrer, que eso no está tan en ningún gen. No Sí, está, ¿dónde está el gen de pasar el aspirador? No entiendo. No existe ese gen, total. Y yo creo que tenemos, ¿no? Un papel muy importante como educadoras de la nueva sociedad de niños. Obviamente sí, también de niñas, ¿no? Pero me lo miro desde el, ostras, hay que educar a las niñas para que se sientan empoderadas, tengan el coraje, la valentía y tengan otra relación con el dinero, otra relación con su cuerpo, que me parece otro temazo, ¿no? Un tema que, por ejemplo, trata Mary Viñas, que ha salido antes en la conversación, ¿no? Y que me parece súper potente también. Pero también, ostras, cómo esos niños ven a las mujeres. Entonces yo quiero que vean a su madre como un referente de, ok, ella tiene derecho a, ella tiene también una profesión, ella tiene sueños, ella tiene ambiciones y ella no renuncia a todo por nosotros, ¿no? Entonces yo he claro, vivido con una madre que renunció a todo por sus hijas, renunció a su claro, carrera y me lo vendió como amor, ¿no? Y desde su mejor intención mi madre siempre me ha dicho, yo me quedé embarazada, entonces dejé de estudiar para cuidaros. Ya mamá, pero tú ibas claro. a ser bióloga. Entonces, Wow, de pequeña era mi mamá cómo me quiere, que lo dejó todo para cuidarme. Pero claro, con el tiempo, revisando el discurso, ha sido qué rabia, mamá. Y qué mal me claro, sabe que por mí tuvieras que renunciar a tu sueño de ser bióloga. claro, Y qué claro, ese losa me cae de repente encima, a mí, como adulta, ¿no? Y yo se lo he dicho a claro, mi madre, o sea, mamá, sé que lo hiciste pensando en lo mejor, obviamente para mí, pero a mí ahora me pesa como una losa pensar que renunciaste a tus sueños para cuidar de mí, ¿no? Entonces, yo no quiero tampoco que mis hijos sientan eso que yo sentí cuando me cayó esta ficha, ¿no? claro, Sinceramente, no quiero. Y a la vez creo que somos su referente, ¿no? Y yo una cosa que le repito mucho cuando me voy, mamá, no te vayas tal, que me voy a trabajar tal, o que me voy a dar una conferencia o lo que sea, les digo, mamá tiene la suerte de tener un trabajo que le gusta mucho. claro. Lo Y mismo les mamá, digo yo. y me sabe mal irme, te voy a echar mucho de menos, pero el trabajo que yo hago es necesario y es importante y a mí me hace muy feliz. Claro, Y es muy totalmente, importante que entiendas esto. Y yo claro. creo que ahí, y bueno, poco a poco vamos poniendo semillas, ¿no? Pero Es muy bueno.
esa, Irma, muy buena respuesta. Es muy importante que los niños entiendan que las madres no son, pues eso, no son el eje central sobre el que todo el mundo gira y esa persona que está ahí para todo, sino que también es una persona con agencia propia, con independencia, con necesidades propias, ¿no? Que no es el comodín del público, que no es la segunda de a bordo permanentemente. Y es exactamente así, ¿no? Esta generación de madres y de abuelas y de, bueno, y de todas las anteriores que ha habido, ¿no? Que han tenido que renunciar a todo, pues tampoco existían otras opciones, ¿no? Mi madre, yo no sé cuántas veces Claro. claro, yo no sé cuántas veces mi madre me ha repetido, yo siempre, todos mis libros, le agradezco al final de todos mis libros y siempre digo, pues ella me ha dicho 1000 veces, no dependas de nadie, no dependas de nadie, no dependas de nadie, no dependas de nadie. Y mi padre decía, tienes que tener tú la llave de la despensa. Es decir, tú tienes que tener la llave de la despensa de tu casa, ¿no? Es decir, esto de nuevo, va a haber momentos, ¿no? En las que en relaciones absolutamente normales va a haber una persona que dependa más de la otra, ¿no? El análisis que tenemos que hacer de nuevo aquí no es el individual, no es el yo he pasado una época en la que dependía de mi marido o mi marido ha pasado una época de la vida en la que dependía de mí. El análisis que tenemos que hacer es el estructural. ¿Por qué las mujeres llegan a un punto de la vida en el que dependen 100% de los hombres y eso en muchas ocasiones se alarga hasta el infinito, ¿no? Y las mujeres dejan de tener poder a partir de ahí, ¿no? Ese es el análisis que nos interesa. Nunca el juicio individual, nunca el juicio individual. Cada mujer, dentro de cada situación particular, toma las decisiones Claro. pues desde el mejor lugar, desde el que lo tiene que tomar, ¿no? Y cada familia es compleja y nos ocurre que en muchas ocasiones además son decisiones que tienen sentido. Es decir, estamos hablando de que Claro. en muchas de estas ocasiones esos hombres ganan más dinero, esos hombres tienen situaciones más estables, esos hombres, con lo cual, ¿qué vas a decir? Tú, en pro del feminismo, voy a, ¿no? Pues no Voy a funciona así. sabotear el funcionamiento de la unidad familiar. Total. Claro, porque no funciona así, porque al final tú tienes que pagar facturas, al final tú tienes hijos, al final no. Es decir, lo que hacemos es un análisis desde la estructura y luego lo que hacemos es lo que tú estás haciendo, reencuadramos y revisamos esas decisiones individuales para vale, esta es mi situación ahora mismo, ¿qué puedo hacer y qué quiero hacer? Totalmente. Eso es súper interesante, porque muchas veces cuando se saca el tema, ¿no? Parece que todos sean ataques personales, ¿no? Claro. Yo soy la que siempre saca, mete el dedo en la llaga y saca la conversación incómoda, y hay días que me canso, digo, ¿por qué siempre tengo que ser yo la que dice las cosas como, ¿no? La que incomodan a todo el mundo, pero no, me sale del alma. Y en muchas, bueno, pues en reuniones, ¿no? Con más gente, claro, saco un tema feminista sobre la mesa y los allí presentes como que se ofenden, ¿no? Digo, bueno, es que no es personal, no es contra ti, no te estoy diciendo que tú seas malvado, ¿no? Estoy diciendo que estamos en un sistema que funciona pues de una manera muy perversa a veces, ¿no? Y es lo que decíamos, no te das cuenta porque tú personalmente igual no lo haces y porque es quizá en tu casa está funcionando así y ahora yo te lo señalo y te parece que es un juicio personal. Y quizá en vuestro caso fue una decisión tomada desde una unidad, desde un sentimiento de equipo y que os hace felices a todos. Y está bien. Está Claro, bien. pero luego está la otra parte, ¿no? Y es que cada vez, o sea, yo siempre me pregunto, ¿no? O sea, la cantidad de ocasiones, Irma, en la que yo hablo de este tema y alguien me dice, pues en mi casa no. Yo pienso, Ya. qué Que vaya. casualidad me voy a dar con la familia en la que el patriarcado no existe. O sea, Ya. justo doy siempre con pues mira, no me lo creo. Como cuando la gente me dice, en mi familia había un matriarcado. No, en tu familia no había un matriarcado, no No. me lo creo. Es decir, no funciona así. Esa es la realidad. Este no es el mundo en el que vivimos y tu familia probablemente no vivía en una burbuja. Esa es la realidad. Y en muchas ocasiones, además, estamos hablando de micropoderes que tenían esas mujeres dentro de cada familia, ¿no? Que era pues ella manejaba los gastos del hogar, ella no sé qué, o ella tomaba las decisiones dentro de la educación de la familia, porque de nuevo eran pues subterfugios del poder real que era el que tenía el hombre de la familia en aquella época, ¿no? Y sin embargo, pues utilizamos no sé, pues estos trucos del lenguaje, ¿no? Para decir, pues en mi familia era diferente. Pues déjame que no me lo crea. Lo que no quiere decir que no Muy haya hoy en interesante. día, obviamente, en la que hay muchos niveles, ¿no? Hay patriarcados más coercitivos, patriarcados menos coercitivos, hay diferentes niveles. Pero de nuevo, ¿por qué hay gente que se ofende por esto? Es decir, Eso es ¿de lo que dónde me pregunto yo. ¿De dónde viene la ofensa? ¿Por qué nos ofende tanto el señalar una realidad? Pues no te ofendas, pues únete al discurso y di, pues es verdad, ¿qué puedo estar haciendo yo que no está funcionando y cómo puedo hacer las cosas mejor a partir de ahora? Porque este mundo es increíblemente injusto, las mujeres tienen una situación todavía que no es de recibo para el momento del siglo en el que estamos. No solo eso, vamos atrás, por favor, quien no sea capaz de ver que vamos atrás y que hay una vuelta a la misoginia más rampante y que Ya hay ves. una vuelta a roles más estereotipados y más clásicos en redes sociales, la cantidad de mujeres y de hombres hablando de cómo a las mujeres nos gustan que nos dominen, la cantidad de mujeres hablando de cómo
ella lo que quiere es volver a hacer pasteles de los años 50 y, de nuevo, entendamos filosófica y teóricamente de dónde viene ese discurso, pero venga, hombre, no, no me lo... Yo tampoco. De hecho, en esas conversaciones les otorgo el beneficio de la duda y le digo, no, seguro que tú no. Pero yo por dentro pienso, lo siento, pero no me lo creo y además te estoy observando y ella ha llegado cargada con todos los bártulos, sabe perfectamente dónde están absolutamente todas las cosas de tus hijos y tú para ir a mocarle un moco que le cae has tenido que preguntar dónde estaban los Kleenex, quiero decir. Claro. Permíteme, ¿no? Permíteme que no me lo crea. Totalmente. Tú lo explicas muy bien cuando dices que al final nos socializan desde muy pequeños con diferentes destinos. Y esto es a mí algo, ¿no? Diferentes destinos y referentes distintos. Yo hablo mucho del tema de los referentes, ¿no? De que no es que seamos diferentes y no estamos capacitados para cosas diferentes, sino que nos faltan referentes a nosotras principalmente en ámbitos de poder, en el deporte, en los negocios. Entonces, no nos faltan referentes en el hogar, pero nos faltan muchos referentes en el mundo de los negocios, ¿no? Yo acabo de escribir ahora un artículo sobre el síndrome de la impostora. Es un tema sobre el que llevo mucho tiempo dándole vueltas, ¿no? Porque es algo que sentí en un momento de mi vida que me estaba afectando mucho y que he ido como desgranando porque se va presentando una y otra vez con todas las chicas con las que trabajamos nosotras en mentoría y en los programas grupales, ¿no? No, es que el síndrome de la impostora, el síndrome de la impostora. Y hubo un día que digo, mira, es que está llegando a un punto es que ya no me creo ni el tema del síndrome de la impostora. O sea, estoy empezando a creer y he hecho un artículo que saldrá ahora en breve que se llama así, el falso síndrome de la impostora. Y hasta qué punto es otra manera de hacernos sentir que las culpa está, o sea, que la pelota está en nuestro tejado y que el problema es que nosotros nos sentimos inseguras. Y es que lo que nos es que tenemos una falta de referentes en el mundo profesional que nos hace sentir incómodas porque nos hace sentir que no pertenecemos, pero no porque nos falte más trabajo, ¿no? Al final tengo la sensación de que este rollo del síndrome de la impostora lo que señala es claro, es que no me siento suficientemente preparada, vale, no me siento que pertenezco, entonces ¿qué hago? Me formo más, me espero al siguiente año, a tener un año más de experiencia, a hacer otro curso, ¿no? Y entonces lo que hago es no aplico a la promoción, no me defiendo en una reunión, no me atrevo a dar paso, no abro el negocio, no cambio, no abro otra línea de servicios, porque siempre siento que me falta. Y creo que esto al final, si tú lo destilas, va a parar a una creencia limitante que nos inculcan desde niñas, que es la sensación de nunca ser suficientes y tener que estar siempre haciendo de más, exigiéndonos de más, dando de más, ¿no? E intentando ser siempre excelentes en todo para poder ganarnos nuestro espacio en lugares mayoritariamente históricamente masculinos. Y ya estoy un poquito harta del temita del síndrome de la impostora, ¿no? Y es algo que discutimos mucho con las chicas, por ejemplo, con las que compartimos, ¿no? Este maravilloso coworking de emprendedoras. Y yo el otro día les decía, cuando escribía este artículo, les decía, ¿por qué no paramos de soltar? Ya sé que hay hombres que dicen que también sienten el síndrome del impostor, pero ya está estadísticamente comprobado que son mayoritariamente las mujeres las que lo sienten. Y digo, y fíjate, ¿tú has oído alguna vez hablar a alguna mujer de que se siente impostora en áreas históricamente femeninas? Claro, total. ¿Tú has oído decir Claro. soy impostora como madre? Porque si en un ámbito yo me he sentido fuera de lugar, es en la maternidad. Wow. Pero eso no lo oímos. No. Eso no oímos. Yo como madre me Claro. sentí... Porque se nos ha metido en el ADN, tú hace un rato estabas comentando algo que iba muy por esta línea, que esa es nuestra naturaleza, que estamos Claro. biológicamente preparadas para la maternidad, para sentir ese amor incondicional, para cuidar, para acordarnos de cada detalle, ¿no? No, claro, tú te despiertas enseguida por la noche porque eres la madre. Claro. No, Claro. Claro. tampoco te lo compro, ¿vale? Estoy harta ya de este rollo. No, porque claro, Totalmente. esa conexión que tenéis las madres, no, perdona. Lo que Claro. pasa es que Mira, yo fíjate. siento una responsabilidad que la otra persona no siente. Claro, este año, fíjate, Irma, subí yo un carrusel a Instagram que llegó, no sé, al 1.000.000 y pico de visualizaciones y todavía recibo mensajes de odio absoluto porque dije que el instinto maternal es el mito más rentable. Este lo he leído en bucle, me lo he leído, yo lo tengo guardado, soy una de esas personas, porque pensé, Todavía. y hacía falta que alguien lo Claro. dijera. Y lo único que yo decía es, si aludimos siempre a esto es instintivo, pues de algún modo lo que hacemos es desactivar los pactos de corresponsabilidad. Los Claro. desactivamos. Decimos, esto es tuyo porque esto está en tu instinto, punto. Bueno, pues no te puedes ni imaginar la cantidad de odio que yo he recibido por ese post, la cantidad de gente que me ha escrito mensajes del tipo, habla por ti,
la cantidad de gente que me ha mandado mensajes privados para decirme qué pena de tus hijos. O sea, imagina el nivel de maldad, ¿vale? Qué fuerte. Imagina el nivel de Pues te maldad, tengo ¿no? que decir que por un lado me sabe fatal que recibieras esos mensajes, pero por otro me alegro porque significa que estamos destapando algo que hace sentir incómodo a Claro. muchas personas. Sí, Claro, ¿cómo vamos a hablar de que las mujeres no acepten esto como parte de su biología sagrada y de su, ¿no? Mira, que no me contéis más rollos, ¿no? Que sí, y ojo, eso no quiere decir que yo no crea en la biología, lo que no creo son en los biologicismos, no creo en atribuirlo todo a la biología, creo en la socialización de género, por supuesto que creo en la biología, por supuesto que creo en la materialidad biológica, creo que los hombres y las mujeres somos diferentes biológicamente, creo que nosotras por parimos, supuesto. damos de y que eso activa determinadas, pues eso, hormonas. Nuestro sistema neuroendocrino es diferente al de los hombres. Por supuesto que creo en todo eso. Ahora, que esto ha sido exacerbado y que la desigualdad está exacerbada gracias precisamente a la socialización de género, a falsas atribuciones que hacemos, a exageraciones que hacemos sobre lo que se tiene que esperar de nosotras y lo poco que se tiene que esperar de ellos, que no me lo creo. Y que además que no funciona así, es decir, que los seres humanos nos socializamos, que no respondemos solo al puro instinto, que tú no vas andando por la calle y te da un apretón y te paras en la esquina, tú te esperas y vas a un baño, es decir, funciona Totalmente. la socialización, ¿vale? Es decir, no somos pura biología, no somos pura biología, ¿vale? Entonces, Totalmente. claro, entonces ya te digo, pero fíjate que este tipo de discursos levantan muchísimas ampollas Muchas. y habla de lo revolucionario que es hoy en día atreverse a señalar pues eso, la atribución que hacemos todavía de lo que tiene que ser una mujer y de lo que tiene que ser una madre y de lo que tiene que ser un hombre y lo que tiene que ser un padre, que nos creemos que estas cosas están superadas. Bueno, no ¿Qué están va? superadas ni de lejos. Ni de lejos. Bueno, y ahí viene una pregunta que yo tenía por aquí, que es ¿por qué crees que muchas mujeres sienten culpa por ponerse a ellas en primer lugar? Algo de lo que yo hablo mucho. De hecho, tengo una charla que va sobre esto, que le llamo Sin compromiso en el paraíso y que gira alrededor del problema que tenemos las mujeres al comprometernos con nosotras mismas, ¿no? Porque al final sentimos que tomar un compromiso con un objetivo real tuyo, sea cual sea de negocio, sea ponerte en forma, sea lo que sea, da igual, qué conflictos tenemos, ¿no? Y por qué siempre acabamos procrastinando. Lo llamamos, no, es que no me sé organizar, no, es que no me sé planificar, es que tengo tendencia a procrastinar. Es que cuando en realidad lo que está pasando es que tienes un conflicto muy grande al ponerte a ti en el centro de tu vida y la Claro, culpa que sientes por ponerte a ti en el centro hace que no te comprometas con tus cosas, ¿no? Lo que decías tú de no ser la protagonista de tu vida, ¿no? claro. Bueno, la culpa es una poderosísima arma socializadora. Es decir, es una manera de educar fantástica, es una cosa que funciona muy desde pequeña, la culpa y la vergüenza. Eso funciona increíblemente bien, todos lo sabemos. Es decir, Sí, entonces al final pues está esa, pues de nuevo, esa expectativa de género de lo que tiene que ser una mujer tiene que estar siempre primero para los demás, más si es madre, ¿no? Tiene que estar siempre pues al cuidado del otro, siempre tiene que estar pendiente de lo que les falta al resto. En muchas ocasiones, comprometerte, como tú bien dices, ¿no? Sin compromiso no hay paraíso, me gusta mucho el nombre. Al final, comprometerte contigo misma en muchas ocasiones va a implicar decirle que no a los demás, porque y tus poner límites, límites. claro, tus límites inevitablemente colindan con los del resto, ¿no? Entonces, pues para que yo esté aquí, por ejemplo, hoy contigo, pues he tenido que decir a lo mejor que no es el caso, ¿no? Pero imagínate, si tuviera algo mejor a un niño malo en casa, como puede ocurrir porque trabajo en casa y seguro que muchas madres emprendedoras entienden lo que digo, pues a lo mejor tendría que implicar que yo le diga a mi marido, cariño, te toca a ti que me bajo yo, ¿no? Si él dijera no, porque yo tengo un meeting súper importante y se me va la vida en ello, pues de nuevo, mis límites colindarían con los suyos, ¿no? Y esto ocurre permanentemente para las madres. Son siempre ellas o las mujeres, claro, o las mujeres las que están dando un paso atrás, ¿no? Entonces, al final te sientes culpable todo el rato, cada vez que tú te impones, porque te han enseñado a sentirte culpable cuando te impones. Te han enseñado a que la asertividad no es femenina, a Sí, que es decir, la feminidad que se nos prescribe, que va, pues eso, ¿qué es la feminidad? Pues que seamos agradables, bonitas a la vista, siempre objeto y nunca sujeto, que seamos objetos consumibles agradables a la vista permanentemente, que ocupemos poco espacio, que no molestemos, que no seamos asertivas, que nuestro lenguaje sea de florecillas y nunca jamás te impongas ni digas lo que piensas, que no, es decir, pues sí. esto es la feminidad, docilidad. La feminidad es docilidad por oposición a lo que es la masculinidad,
es dominancia, liderazgo, racionalidad, ¿no? Eso es lo que se espera. Y que, ojo, feminidad y feminidad no estoy diciendo, y masculinidad no estoy diciendo hombres y mujeres, estoy diciendo socialización de género para hombres y mujeres, ¿vale? Totalmente. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que a nosotras se nos prescribe eso y a ellos se les prescribe justo lo contrario. Pues a ellos les toca la parte buena, porque al final ellos acaban dominando el mundo. Como poco para mí la fácil. Claro, Hay otros temas que tocas mucho y ahora lo has rozado así por encima, ¿no? El hecho de que que se espere en nosotras que sigamos frescas, jóvenes y bonitas para siempre, ¿no? Porque somos como una especie de trofeo de jarrón y que no se nos claro. permita, ¿no? Envejecer o engordar bueno, no estar siempre perfectas. Y tienes una frase que a mí me tocó el alma y me partió el corazón porque me dio en lo más profundo, que es, eras perfecta antes de que te enseñaran a odiarte. Y fue Sí. otra de tus frases que me hizo clic, que me hizo caer una ficha muy grande. Y no es un tema que me es ajeno para nada, de hecho es un tema que he tocado aquí en el podcast muchas veces y que he hablado con Mary Viñas, que también la entrevisté para hablar, ¿no?, de todo el negocio que hay alrededor del descontento que tenemos las mujeres con nuestro propio cuerpo. Y que me Sí. parece súper potente. Y creo que la frase la escogiste, o sea, es que me parece perfecta, ¿no?, para describir en muy pocas palabras lo que muchas mujeres hemos sentido y hemos vivido en nuestras propias carnes y, de nuevo, de manera muy inconsciente hasta la adultez. Al menos en mi caso, yo muy inconsciente hasta ser adulta. Sí, creo que cualquier persona que haya tenido niños o niñas alrededor o que haya tenido hijas o hijos alrededor sabe perfectamente lo que implica tener una autoestima sólida cuando somos pequeños. De pequeñas tenemos, o sea, al nacer no tenemos preocupaciones estúpidas. Nacemos sin conciencia de ese nivel de autoescrutinio en el que se nos va entrenando para que termines pensando en estupideces como mis cejas no tienen suficiente pelo o tengo un pecho un poco más grande que el otro, o es decir, el nivel de autoescrutinio al que terminamos sometiéndonos a nosotros precisamente por ese entrenamiento en el que se nos somete desde pequeña, ¿no? Y se hace pues de una manera muy sutil. Tú estás permanentemente viendo cómo las mujeres y los hombres comentan las otras mujeres que hay alrededor, ¿no? Cómo se las critica, cómo se les expulsa de espacios públicos si no tienen determinado aspecto, ¿no? Es decir, se les va haciendo un entrenamiento, se nos entrena en entender desde muy pequeñas que si no vamos a encajar en determinados moldes, vamos a pagarlo. Con lo Totalmente. cual ponemos todo el empeño del mundo en encajar dentro de esos moldes, ¿no? Y es algo muy increíble cuando te hacen madre. No sé si tú has tenido esa experiencia, no sé cómo de grandes o de pequeños son tus peques, ¿no? Pero yo tengo un hijo de 7 años y tengo un hijo de 3 años y me doy cuenta de lo intacta que está su autoestima. Y sé que antes o después no lo va a estar. No, nunca va a llegar a los extremos a los que llegan los de las niñas, porque a las niñas, de nuevo, se les da muchísima más importancia con su aspecto físico que a los niños, ¿no? Pero aún así te das cuenta de la burbuja, ¿no?, en la que vives cuando eres pequeña, que no tienes este tipo de preocupaciones estúpidas, básicamente. Y llega un punto en el que eso puede llegar a suponer para las niñas y para las mujeres un porcentaje muy importante de los pensamientos de su día, muy Sí, importante. Y pensemos que todo eso está ocupando RAM, eso está ocupando memoria de trabajo. Es mucha decir, energía. Se nos va claro, que esto mucha es energía, mucha una energía energía. horrible. O sea, ¿cuánto Horas, rato tiempo, dedicamos? dinero y energía, todo. Claro, que yo siempre lo digo, ¿no? O sea, la cantidad de horas que nosotros dedicamos a hablar sobre maquillaje, tal, ellos están hablando de bitcoins. O sea, ellos están hablando de, ¿sabes? Ellos están dedicando el tiempo a cosas muchísimo más productivas porque se los entrena para que dediquen el tiempo a cosas mucho más productivas que nosotras. Sí, al final son Y esto, distracciones para nosotras, ¿no? Son distracciones, son cosas que nos mantienen ocupadas gastando tiempo, dinero y energía en cosas que son cero productivas, que nos otorgan claro, cero poder, ¿no? me meten en la rueda del hámster, ¿no? Yo en feminismo terapéutico hablé de la industria del descontento, ¿no? Es la Sí, industria del tenía descontento. apuntado O este sea, concepto aquí. Ujú. Súper la industria interesante. es que es una industria, ¿no? Es como, ¿cómo podemos haceros a todas estar muy descontentas con vosotras mismas, de modo que podamos estar permanentemente vendiendo cosas con las que os podáis entretener, ¿no? Y no Y todas molestéis. hemos, claro, y todas hemos caído en eso 1000 veces y lo seguimos haciendo, ¿no? Ya el grado en el que caigas, pues de nuevo.
pero es terrible, ¿no? Porque te das cuenta de que todas esas horas, todo ese dinero invertido, todos esos pensamientos que no estamos dedicando a otra cosa. Y todo el que nos hacemos, ¿no? Y todas las inseguridades que eso nos genera. Ya lo confesé aquí en la entrevista que hice con Mary Viñas, ¿no? Cuando hablábamos de la cantidad de energía que se nos va a diario en este tipo de pensamientos, ¿no? En el que he comido, lo que comeré luego, me he pasado, luego tengo que comer no sé qué, autocastigándote por haber pecado, lo pongo entre comillas, ¿no? Porque te comiste una galleta o porque no sé qué, y el maltrato psicológico que te haces a ti mismo cuando te miras al espejo, ¿no? Y yo, que por ejemplo siempre he tenido un cuerpo relativamente normativo y que no me quejo nada de la genética que me ha tocado, yo en la postadolescencia rocé el límite de un trastorno de la conducta alimenticia, ¿no? Y nadie lo entiende y nadie se lo cree y cómo es posible y nadie se dio cuenta siquiera. Yo lo escondí muy bien porque soy suficientemente inteligente como para que nadie se diera cuenta. A mí me inventé mil cosas, pero si yo soy sincera conmigo misma, sé que esa es la realidad y eso es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces yo lo enmascaré con una enfermedad, lo enmascaré con problemas de digestión, me fui al médico de cabecera, y al médico de cabecera se lo tragó, quiero decir, Claro, pero yo sé que ahí había una ansiedad y una relación muy tóxica con el tema de la comida y el cuerpo y no me he dado cuenta y no he sabido verbalizarlo y ponerle el nombre que le tocaba hasta que he sido muy adulta. Y entonces, muy adulta, o sea, pasando de los 30 años, ¿eh? Quiero decir que de repente dije, no, espérate, espérate, porque tú sabes la verdad de lo que estaba pasando ahí abajo y tú sabes que todo eso que decías era mentira. claro, porque la presión estética es tan espectacular, que eso es algo que va cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Y Sí, por suerte. va cambiando mucho a lo largo de la vida, pero a veces cuando ya cumplimos determinada edad, casi que nos desconectamos de las implicaciones emocionales que eso tenía en la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Ahora yo acabo de cumplir 43 años y pienso, ojalá pudiera yo hablar con la María de 15 años, ¿no? Ya Porque ves. claro, has hecho un camino. Y eso no quiere decir que haya dejado de importarte, ojo, porque esa socialización está muy bien hecha. Tú Muy sigues bien teniendo ahí, hecha. claro, tú sigues teniendo tus dolorcitos, tus preocupaciones, ahora te ves envejecer, te miras al espejo, eres consciente de lo que implica para una mujer envejecer en público, ¿no? Es decir, eres plenamente, porque de nuevo también a eso se te ha entrenado, también tú has visto lo que le ocurría al resto, ¿no? Con lo cual, pues todo está ahí, pero obviamente tienes una edad que no, pues eso, no tienes 15 años como tenías y eres capaz de mirar atrás y darte cuenta de la presión estética que tienen las adolescentes y la que tienen hoy en día. Uf, es que Con las yo ahora pienso, o sea, yo, la Irma de los 15, 16, 17, 18 hasta los 20 y pico, ¿no? Que fue la época como más, pero bueno, y más larga, ¿eh? Y no nos hemos liberado. Yo me doy cuenta de que tengo una relación muchísimo más amorosa con mi cuerpo y desde otro lugar muy diferente, pero sigo cayendo en muchos patrones que sé que, ojo, o sea, se me levanta la bandera, pero ya lo he hecho, ¿sabes? Se me levanta la bandera roja, pero he caído igual, ¿no? Pero sí, yo me doy cuenta que esa niña, hoy en día, con la presión que hay a nivel de redes sociales, la presión estética que hay, hubiera acabado en el hospital. O sea, es que, o sea, lo veo. O sea, Claro, lo veo que esa misma niña, con la presión que hay hoy en día, no hubiera, o sea, te digo, no lo hubiera manejado, no me hubiera salido de ahí, claro. ¿sabes? Porque es muy, Es muy increíble. bestia. Y esto me Sí. conecta con que no me quiero alargar mucho, que he dicho que no te iba a robar más de una hora, pero me conecta con otro bloque que tenía aquí preparado para sacarte y ponerlo encima de la mesa, que es un poco el tema de la disciplina, la motivación y el autocuidado, ¿no? Y cómo se nos venden bajo la etiqueta de autocuidado muchas cosas que no hacen más, ¿no? Que conecta con esto, ¿no? Con la presión estética. Y, Claro, y has hecho reflexiones muy interesantes, ¿no? Y ahora creo que había otro carrusel tuyo muy bonito que decía, a veces el autocuidado se ve como esto, ¿no? Y hacías una sí. serie, y ponías una serie de ejemplos. Háblanos un poco sobre cómo tú ves el tema del autocuidado y lo que últimamente nos están vendiendo con esa etiqueta, bajo esa etiqueta. Otra trampa, ¿no? Es increíblemente curioso cómo se nos vende autocuidado de manera tan diferente a las mujeres y a los hombres, ¿no? Autocuidado es irte a una spa, o sea, hay spas para niñas ahora, es una cosa que el autocuidado es pintarte las uñas, ¿sabes? No, esta es mi horita de autocuidado, me voy el viernes a pintarme las uñas. ¿Qué? Hola. Autocuidado es ponerte las mechas. Autocuidado es curiosamente lo que el patriarcado siempre quiere que tú hagas. Es curiosamente autocuidado. Autocuidado a lo mejor no tiene nada que ver con eso. Autocuidado a lo mejor es estar hasta las 3 de la mañana trabajando en un proyecto que te va a asegurar independencia económica, ¿no? Y cualquiera te diría, ay, hija, pero vete a dormir, descansa, ¿no?
para todo el mundo descansar sería autocuidado, que ojo, puede que precisamente para ti en el momento ese lo que tú necesitas sea dormir, pero a lo mejor no pasa nada porque no duermas un par de noches muy bien y te pegues hasta las 3 de la mañana levantando un proyecto que te va a asegurar, pues eso, independencia económica, a lo mejor eso es autocuidado. Autocuidado a veces es no comerte el donut porque sabes que te vas a encontrar mal, sabes que no te viene bien, y autocuidado a veces es comerte el donut, ¿no? Totalmente. Eh, Sí, es sí, y comerte el donut. autocuidado a veces es irte de fin de semana sin tus hijos porque necesitas desconectar y ponerte a trabajar en tu libro. O sea, Exacto, autocuidado exacto. es que es un temazo, ¿eh? Sí, Sobre todo lo estoy viendo mucho en redes sociales, ¿no? Cómo se promueve el tema este del autocuidado y cómo en mujeres todo el rato es temas relacionados con su estética, con su apariencia. siempre, Y es como, a siempre. ver, what the fuck. O sea, tu autocuidado es que yo me vaya a hacer un lifting. Esto es autocuidado. Para que tú Sí, te veas autocuidado. más guapa. ¿No? ¿De que autocuidado es que se vaya a ponerse las mechas? O sea, yo siempre digo que cuando no sabemos si algo es machista, dale la vuelta. Si te hace gracia para un hombre, es que es machista, ¿no? O sea, Claro, es decir, ¿tú le dirías a un hombre que autocuidado es ir a pintarte las uñas? O sea, es que es absolutamente es insultante. ridículo. Pues es ridículo. Pues obviamente eso no es autocuidado. Que entiendo que, claro, estamos hablando de que en muchas ocasiones las mujeres tienen tantísimo encima que el poder Tener irse un una hora, total, para tener no una hablar hora para ti misma, y poner la mano así y cerrar los ojos, pues claro, se siente como autocuidado, pero igual podemos hilar más fino, igual podemos reclamar un poquito más de poder, ¿no? Igual podemos totalmente, apretar un poquito más que decir que eso es autocuidado. Igual el autocuidado puede ir más lejos, ¿no? Igual pues nos totalmente. merecemos un poco más que eso. Bueno, que nos merecemos más que eso, estoy súper de acuerdo. María, tienes un libro que ahora estaba buscando, porque no recuerdo el título exacto, pero que habla del tema de la disciplina, que me lo había apuntado por aquí, pero ahora no sé dónde me lo he guardado. Cómo conseguir lo que te propones, ahora no recuerdo exacto, me lo descargué y hace mucho tiempo y me parece muy interesante. Y me gustaría saber un poco cómo lo planteas, cómo planteas tú, y si quieres también esto nos puede llevar a hablar un poquito de tu programa, ¿no? Del que acabas de abrir ahora, me parece muy interesante. El tema de la disciplina, la motivación, ¿no? Y el conseguir construir la vida que quieres, ¿no? Nosotras es que trabajamos en una línea muy parecida a la tuya, por eso me parecía súper interesante hablar contigo, ¿no? Y aportar otra capa, ¿no? Y otra mujer referente en este ámbito, ¿no? Otra mujer que sale aquí a la palestra a decir, oye, tienes derecho a vivir tu vida como te dé la gana y hacer lo que quieras con ella. Y obviamente esto pasa porque tengas independencia económica y capacidad de generar dinero, porque si no va a ser muy difícil. Y aquí se abre otro melón, que es qué nos pasa a las mujeres con el dinero. Oh, eso sí que es un melón. Guau. De hecho, tenemos un podcast entero que se llama ¿Qué nos pasa a las mujeres con el dinero? Porque es un tema, ¿no? Entonces, yo he visto que este nuevo programa que se ha abierto va muy enfocado hacia ahí, ¿no? Hacia conseguir un modelo de negocio que pueda sostener la vida que quieres. Y me gustaría hablar un poco de esto también, porque me parece súper interesante. Pues mira, Irma, por un lado, ¿Cómo has hecho el es approach a este programa? Pues, por un lado, ¿no? Hablábamos de disciplina al principio, ¿no? De todo esto y a mí me gusta mucho mirar la disciplina como una forma de amor propio, ¿no? Como una forma de Totalmente. autohablar, ¿no? Como decir, vale, es una forma, cuando hablamos de autoestima, creo que en muchas ocasiones se habla en desarrollo personal, ¿no? En psicología se habla de autoestima y no me gusta en muchas ocasiones cómo nos aproximamos al tema de la autoestima, ¿no? Para mí, la autoestima tiene mucho que ver con cumplir las promesas que te haces a ti misma, A ¿no? ti mismo. Ujú. Con decir, con salir todos los días y decir, esto me lo debo a mí misma, esto lo hago por y para mí, ¿no? Ujú. Eso genera autoestima, ¿no? Eso genera confianza en ti misma, eso genera lo que llamamos en psicología sensación de autoeficacia, ¿no? El yo puedo, el yo soy capaz, ¿no? Antes que hablábamos también de este síndrome de la impostora, ¿no? Del que Sí. también se habla mal muchas veces, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y luego, por otro lado, ¿qué es esto del Faro? Se llama el Faro, guía para diseñar una vida ambiciosa y un emprendimiento que lo sostenga, ¿no? Pues mira, el Faro ha sido tradicionalmente mi programa más exitoso, un programa por el que han pasado muchos cientos de mujeres a lo largo de todos estos años míos de emprendimiento. Y es un programa en el que básicamente yo acompañaba a las mujeres a tomar decisiones sobre quién soy yo y qué quiero hacer en mi vida, ¿no? Y cómo genero un plan. Básicamente era tan sencillo y tan complejo como esto, ¿no? Normalmente pues trabajaba con mujeres que estaban atascadas en algún punto vital y que querían cambiar su vida. Es un programa, como digo, que ha funcionado muy bien, que lleva muchos años, pero yo en los últimos años, como te contaba al principio, pues he empezado a darme cuenta de que ha llegado un punto en el que
no puedo seguir teorizando sobre qué es esto de la socialización de género y cómo nos influye, cómo influye nuestra relación con el dinero, y quería hacer algo más. Yo desde el principio he tenido un emprendimiento que ha funcionado muy bien, es decir, yo siempre digo, yo emprendí desde el primer mes, pues facturé mis 5 cifras desde el primer mes, es decir, siempre he sabido llevar adelante mi emprendimiento y siempre he sentido que no es casualidad, ¿no? Y por No, eso no lo es. también he dado, pues he generado muchos programas alrededor del emprendimiento. A mí el tema negocio me gusta mucho. Vengo de familia pues de comerciantes, ¿no? Yo también. Y sí, también, pues eso se lleva, se Se lleva, se nota, lleva se dentro. nota. Se lleva adentro. Y a mí siempre me ha gustado mucho, ¿no? Y en los últimos años, pues he llegado a la conclusión de que el verdadero empoderamiento es el económico, de que sin dinero Es no muy sirve de nada difícil. hablando. Es decir, que podemos seguir teorizando, pero que lo que necesitamos es dinero. Entonces, ¿qué es este programa del Faro? Pues es un programa en el que la idea es que descubras exactamente cuál es el modelo de vida que tú quieres, porque en muchísimas ocasiones ni siquiera No, sabemos qué tipo de vida queremos, ¿no? no lo sabemos. Hay preguntas adecuadas para saber tú qué vida quieres. Después vamos a averiguar cuánto cuesta esa vida, Ujú. exactamente cuánto cuesta esa vida, y después vamos a generar un modelo de emprendimiento alrededor de tus talentos, del lifestyle que tú quieres y de la necesidad económica que tienes por delante, ¿no? De modo que tengas las bases muy bien asentadas, porque me ocurre con mucha frecuencia que trabajando con mujeres, pues quieren aprender sobre lanzamientos, quieren aprender sobre copywriting, quieren aprender Ujú, sobre lo ujú. que es importante, pero es mucho más fácil aprender eso que realmente pararte y hacer el trabajo importante de no, voy a establecer las bases bien, voy a Totalmente de crear el acuerdo. cero. Porque me ha ocurrido, fíjate, Irma, muchísimas ocasiones trabajar con mujeres que tenían montado un proyecto de emprendimiento que no escalaba, y es como, no escala porque no te gusta, no escala porque no estás haciendo lo que tienes que hacer, porque te dedicas a dar charlas cuando eres una persona que lo que quieres es estar en casa, o lo contrario, cuando estás en casa haciendo infoproductos, cuando lo tuyo sería salir y montarte en un escenario, ¿no? Es decir, hay que ir atrás y poner las bases muy bien para que tu proyecto llegue a ser tan escalable como tú quieras que sea. No, es que no puedo estar más de acuerdo, es que te voy escuchando y pienso, es que totalmente, de hecho creo que si las chicas que nos estén escuchando, que hayan trabajado con Miriam y conmigo, saben perfectamente que es exactamente también, ¿no?, lo que predicamos y lo que intentamos y cómo las intentamos ayudar, ¿no?, a construir la vida que quieren, y a planificarse y a organizarse para conseguir, ¿no?, para conseguir sostener eso. Y me parece que es súper necesario este tipo de formaciones, de discursos y de... Sí, y de mujeres que salgan a decirlo en voz alta, ¿no? Y que está bien que queramos tener dinero, está bien que tengamos ambición. Yo hablo mucho del tema de la ambición también porque he vivido desde muy pequeña esta sensación de que la ambición era algo malo, Claro. ¿no? Y que como mujer querer tener tu propio dinero era algo, ¿no?, como raro. Y a la vez he crecido en una familia con unos abuelos que me repetían constantemente lo contrario, ¿no? O sea, mi abuela, por ejemplo, vivió de rentas toda su vida, no hizo, nunca ha dependido de un hombre, de hecho se divorció de mi abuelo, del padre de mi madre, digamos, y luego se volvió a casar, o sea, muy joven, se divorció con 40 años, estamos hablando de que fueron de los primeros divorcios, y se divorció porque no tenía necesidad de dependencia económica. Claro. Y no tenía el dinero que tuvo más adelante, ¿no? Porque luego ella lo supo invertir y hacerlo crecer y pero tenía lo mínimo e imprescindible como para decir, oye, es que no tengo por qué aguantar ciertas cosas porque Me no voy. dependo económicamente de ti, cojo los niños, me voy, me compro un piso y ya está. Y con su segundo marido, que para mí es mi abuelo, porque lo viví como si fuera mi abuelo, me quiso infinito, me decía y me repetía siempre una frase, me decía, hija, no pierdas nunca el poder del dinero. Wow. Y desde muy pequeña me repetía hasta el punto que decía, es que no sé ni lo que me quiere decir. Y de nuevo, no entendí lo que me quería decir hasta que me he hecho mayor y me he visto en circunstancias de decir, o sea, ahora no tengo la capacidad económica que tenía antes, Claro, claro, ¿no? Y ahora me veo en la situación de, ¿no?, tener que decidir junto con otra persona, ya no tengo el poder que tenía sobre mi dinero antes. Y esta frase de no pierdas nunca el poder del dinero ha marcado para mí muchas decisiones y mi carácter y el enfrentarme a situaciones de decir, no, por aquí no paso porque esto me hace perder poder claro, exacto, sobre claro, mi dinero, ¿no? Y aún teniendo esta educación, igualmente te das cuenta de que mostrarte como una mujer ambiciosa te hace como muy criticable.
Sí, Tengo la suerte de que me ha dado relativamente igual, supongo que por otras cosas, ¿no?, que me han inculcado. Pero es verdad que tengo esa relación como amor-odio, ¿no?, con esta palabra y que la he tenido que trabajar, he tenido que aprender a darle la vuelta. Y es algo que trabajo mucho, ¿no?, con las chicas en nuestros programas. Es que tienes un conflicto con la ambición, con el querer sí, más. De hecho, tengo sí. una charla que se llama así, ¿no?, Vivir queriéndolo todo sin culpa. No nos han Wow. enseñado a vivir queriéndolo todo. Nos han dicho que podíamos ser lo que quisiéramos en la vida y cuando llega el momento en el que, ¿no?, estás en disposición de ser eso que quisiste ser, se te cortan, ¿no? Es como te venden una cosa, pero luego te cortan las alas, Sí, ¿no? sí. Y yo siento que creo que tu trabajo, ¿no?, en nichado a madre es muy interesante porque para mí la maternidad es, y lo he vivido en carnes propias y lo veo constantemente a mi alrededor, una penalización muy grande a la ambición femenina. La más grande. Es la más grande, esa es la realidad, ¿no? Es decir, yo siempre digo que no es que las mujeres no sufran sexismo solo por ser mujeres, porque la realidad es que sí. Es La realidad decir, es que sí. la realidad es que basta con ser mujer para sufrir las consecuencias del sexismo. Es decir, no hace falta ser madre, pero no hace falta tampoco más que mirar los datos para darte cuenta de que la gran brecha ocurre después de la maternidad, después de la primera maternidad y ya después de la segunda es espectacular. Las mujeres pierden por completo poder, pierden por completo independencia. Y con todo lo que ello supone, ¿no? Lo que decíamos antes, ya no solo mujeres que no pueden irse de relaciones, mujeres que no pueden tomar decisiones como iguales dentro de las relaciones que viven, ¿no? Mujeres que pierden autoestima Buf, y claro, y la revolución confianza en sí mismas. confianza en sí mismas. Eso, o sea, he trabajado y seguro que tú también con miles de mujeres que después de la maternidad tienen una sensación de la maternidad me ha metido en una ola, ¿no? O sea, estoy intentando levantarme y salgo y no sé ya quién soy, qué Ni quiero, quién ya no soy. soy la que era, ya no soy la que era, porque no eres la que eras, No, pero quién eres ahora, ¿no? Y por un lado tienes esta cosa de tengo muchos más miedos que antes, porque la maternidad viene con un saquito de miedos y quien ya sea ves. madre lo entiende. Tengo Sí. muchos más miedos que antes, tengo más ansiedad, Mm, tengo más sensación de que no sé cuál es mi lugar en el mundo, pero también está la cara B. Tengo una fuerza que no tenía ujú, antes, una valentía que no tenía antes, tengo una motivación más grande que ninguna en el mundo para proveer para mí y para los míos, ujú, ¿no? totalmente. Tiene con esas dos partes que son muy contradictorias, pero que hacen un cóctel importante, ¿no? Y eso hay que aprender a gestionarlo y canalizarlo. Totalmente de acuerdo. María, estaría horas hablando contigo. Y yo, Muchas. Me parece tan interesante y tan elocuente y tan bien trabajado el discurso que tienes. Y una cosa que me gusta mucho es este nivel de profundidad, ¿no?, al que eres capaz de llegar como con muy pocas palabras. Y no te quiero robar más tiempo, aunque me encantaría, pero voy a ir cerrando aquí la entrevista y la voy a cerrar agradeciéndote el trabajo que haces, los maravillosos libros que escribes, que ha ido, no los he leído todos porque tienes muchos, pero los que he leído me han gustado mucho, y de diferentes materias, y da igual que sea más novela que sea más, ¿no?, tipo ensayo, yo os los recomiendo muchísimo, de hecho los hemos recomendado y están en nuestra biblioteca. Para todas las chicas que nos siguen. Y te quiero dar las gracias por ese trabajo de divulgación que haces, ¿no? Como, y que lo haces de manera tan amorosa y asertiva, ¿no?, a la vez. Es algo que me gusta mucho de ti y de la manera en cómo comunicas, ¿no?, que es asertiva, pero no deja de ser amorosa y empática, ¿no? Y esa sensación de que no me están regañando, que, ¿no?, de la que muchas veces parece que nos estén regañando, ¿no? Y me gusta mucho esa manera que tienes tú de. Sí, es lo último que necesitamos, Irma, justo lo que dicen, ¿no? Y lo hablábamos antes, que nadie piense nunca que esta conversación que tenemos aquí o que este tipo de temas que tratamos apelan a ninguna situación individual. Todas las situaciones individuales tienen sentido dentro de cada familia. Todas las mujeres tienen derecho a no sentirse culpables por las decisiones que toman, es decir, la vida es muy complicada, la maternidad es increíblemente complicada. Aquí hacemos un análisis de la estructura y buscamos maneras desde nuestro poder individual de crear la vida que queremos, que eso ya es mucho. Es mucho, es muchísimo. Tener el valor de tomar esas decisiones, de decir, no, es que no me voy a conformar, ¿no?, con lo que con lo que me llega, sino que voy a decidir, vale, yo qué puedo cambiar y desde ahí, ¿no? Yo lo digo muchas veces, yo no pretendo cambiar el mundo, solo quiero cambiar mi mundo, ¿no? Y con eso generar una especie de ola expansiva,
¿no? Porque al final yo voy a ser referente de mis hijos, también soy espejo y referente para amigas, colegas, chicas que trabajan conmigo, ¿no? Y yo creo que poco a poco se va generando como esta ola, ¿no? Expansiva que va conectando, ¿no? Y que va abriendo la posibilidad de las cosas se pueden hacer diferentes. Así que muchas gracias, María. Gracias a ti por tu trabajo, hace mucha falta. Mucha falta el tuyo también y me encantará pues volverte a traer algún día al podcast para hablar pues de todo esto mucho más, porque creo que bueno, queda para libros, para muchos episodios y ha sido un placer tenerte aquí, María, muchísimas gracias. Vamos a dejar pues bueno, tus links a tu perfil de Instagram, tu web y demás en las notas para que las chicas te puedan localizar y puedan saber más de ti. Sí, yo creo que habrá pocas que no te conocieran, pero para las que no te conocían todavía, que te sigan la pista porque de verdad abres muchas miradas y se caen muchas vendas. Así que María, gracias y un besazo. Gracias. Hoy, antes de cerrar, me gustaría quedarme con algunas ideas muy potentes de esta conversación con María. Me quedo con algo que para mí es clave. Muchas veces pensamos que lo que nos pasa es un problema individual, que nos organizamos mal, que dudamos demasiado de nosotras mismas o que nos falta confianza, cuando en realidad muchas de esas incomodidades tienen que ver con cómo hemos sido educadas y con las estructuras en las que vivimos. También me llevo algo que atraviesa toda esta charla, que hablar de la libertad femenina sin hablar de dinero, de ambición y de independencia económica es quedarse a medias. Y si algo de todo esto te ha resonado, te recomiendo muchísimo que te acerques al trabajo de María Fornet, que leas sus libros o que la sigas, porque tiene una forma muy lúcida y muy valiente de poner palabras a muchas cosas que muchas mujeres hemos sentido durante años sin saber cómo nombrarlas. Te dejo todos los enlaces en las notas del episodio, en especial el link a El Faro para Madres, una guía para empezar a diseñar tu vida con más intención y encontrar la manera de sostenerla económicamente. Te felicito por haberte dedicado este tiempo y haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer que eres, creativa, independiente y consciente de su potencial y capacidades. Esperamos que sigas deshaciendo dramas y haciendo planes.